Visual Xarbol es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones, un entorno de desarrollo integrado. En este video se demuestra cómo se arma un proyecto simple de Visual Xarbol. ¿Por dónde empezamos un proyecto? Hay más posibilidades de iniciar un proyecto. En el panel de proyectos recientes cliqueamos en el enlace Iniciar proyecto nuevo. En el menú Archivos, cliqueamos en la opción Proyecto del comando Nuevo. Cliqueamos en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Consecuentemente, en el editor de código se abre el primer archivo de código fuente que sirve para almacenar la función main. La función main va a lanzar la creación del objeto inicial de la aplicación, el formulario principal. Ahora añadamos el formulario principal al proyecto nuestro. Hay más posibilidades de añadir un formulario a un proyecto. En el menú Proyecto cliqueamos el comando Formulario Nuevo. En el menú Archivos cliqueamos en la opción Formulario del comando Nuevo. Cliqueamos en el botón Formulario Nuevo de la barra de herramientas. Consecuentemente, en el diseñador de formularios se muestra Form 1, que representa el formulario principal de nuestra aplicación. El panel de herramientas contiene una lista de objetos que se pueden arrastrar y colocar en los formularios. Controles en el contexto físico del formulario, componentes en el contexto lógico del formulario, y componentes COM, ActiveX. El gestor de objetos consta de 4 pestañas. Propiedades lleva a la lista de propiedades de cada objeto. Eventos lleva a la lista de controladores de eventos y otros métodos de cada objeto. Vista de objetos muestra el árbol de objetos del proyecto. Vista de archivos muestra el árbol de archivos del proyecto. El diseñador de formularios sirve para construir y mantener un conjunto de formularios que representan la interfaz visual de la aplicación. El editor de código sirve para mantener el código que determina el comportamiento de la aplicación. A cada formulario le corresponde un archivo de código fuente. En el gestor de objetos reemplazamos el título del formulario con prueba. Añadimos un botón al formulario así. Cliqueamos en el panel de herramientas en el botón. Después cliqueamos en el formulario y ajustamos su posición por arrastrarlo y colocarlo de nuevo. En el gestor de objetos reemplazamos el texto de botón con cerrar. Añadimos código al botón así. En el gestor de objetos creamos el controlador del evento click y allá dentro tecleamos close
Este método cierra el formulario. Ahora es tiempo de guardar el proyecto. Hay más posibilidades de guardar un proyecto. En el menú Proyecto, cliqueamos el comando Guardar. En el menú Archivos, cliqueamos el comando Guardar proyecto. Cliqueamos en el botón Guardar de la barra de herramientas. Para testear la aplicación, cliqueamos en la flecha, un botón que guarda el proyecto si no lo hicimos antes, lanza el compilador, el enlazador y finalmente la última versión de nuestra aplicación. Cliqueamos en el botón Cerrar para detener nuestra aplicación de prueba. ¿Cómo se cierra un proyecto en el entorno de desarrollo? Hay dos posibilidades. En el menú Archivos, cliqueamos el comando Cerrar proyecto. Cliqueamos en el botón Cerrar de la barra de herramientas.